mañana con 12 minutos, 10 con 12. El día sábado, ya lo hemos comenzado desde muy temprano, nosotros estuvimos haciendo programa durante la tarde, acompañando a la gente, escuchándolo, porque también una de las cosas que hemos querido, y en un ratito más, a partir de las 11 vamos a abrir las líneas nuevamente, es escuchar a la gente, es escuchar a la ciudadana, al ciudadano, qué es lo que siente, qué es lo que está viviendo, cómo está viendo, qué le parecen los anuncios presidenciales, qué le parece que va a suceder en los próximos días. Pero el día sábado queda la escoba, por decirlo de alguna manera, en el centro de la ciudad, con disturbios que parten en la plaza, luego en la plaza con Bories, un poco más acá, casi en Galería Palas, se detiene gente, se detiene a un representante de medios de comunicación, de la prensa independiente o prensa oficial, es exactamente lo mismo. Ahí estamos viendo lo que estaba sucediendo cuando se detiene a esta persona, un muchacho, un carabinero, que yo pensé que no era acá, no, acá no estamos para funar a nadie, pero me llama mucho la atención que un ex alumno, un magallánico, un puntarenense, un ex alumno del San José, se haya comportado de esa manera. Pero bueno, están mandados, ¿no? Y hay órdenes especiales cuando suceden este tipo de situaciones. Pero después ocurre esto. Escuchemos el ambiente también de lo que pasaba a esa hora en calle Bories. Eso pasaba cercano a las 20 horas, acá abajo de Radio Polar, y vemos en ese momento cómo la presidenta de la ANEF, Doris Sandoval, más otras personas ahí, levantan las manos, hacen el signo de la paz, tratan de parar el movimiento del carro lanzaguas que se dirigía a Bories con Colón, donde había una concentración, donde había música en vivo, donde habían menores. Y lo he planteado ya en 3 ocasiones durante esta mañana y se lo planteé también al intendente José Fernández. Y se ve a Doris Sandoval cuando es llevada detenida y luego es trasladada hasta el gimnasio de Carabineros en Ignacio Carrera Pinto. Doris Sandoval, presidenta de la ANEF, está en línea. ¿Cómo estás, Doris? Buenos días, gusto de saludarte. Hola, buenos días, Mauro. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál es tu análisis de lo que sucedió ese día, de las imágenes que acabamos de mostrarle a la gente que nos está mirando y escuchando a esta hora, Doris? Sí, yo creo que es prácticamente idéntico al que tú acabas de hacer, en el sentido de que esa acción que estábamos desarrollando un par de personas, entre las que en medio de toda la convulsión después logré identificar que era la compañera Jessica Flores, dirigente política también, funcionaria pública, que estábamos en esta acción, que había estado precedida, en el caso mío, de otra que tiene que ver con un diálogo que intenté sostener en calle José Menéndez, antes de llegar a Bories, con el capitán Fredes, que ya nos conocemos o nos ubicamos en estas lides, porque ya en ese momento lo que yo visualicé es que venían arrancando de fuerzas especiales de Carabineros un montón de menores, muchos jóvenes y menores de edad que venían aterrorizados arrancando de Carabineros, y le pedí con mucha vehemencia, con mucha tranquilidad también, al capitán Fredes que parara esta situación, porque la verdad es que la marcha de los tambores recién había terminado, todavía habían familias, adultos mayores, niños, niñas, entonces la situación era en extremo compleja. Entonces esa fue la situación en realidad, tal como tú describes, tal vez en un acto ya a esta altura, en ese momento desesperado de hacer un gesto de que detengan lo que iba a ser después, o lo que ya estaba haciendo en ese momento, una represión desmedida, desproporcionada, con un nivel de violencia hacia los jóvenes, los menores de edad y todas las familias que estaban ahí. Y sabíamos que en paralelo también estaban habiendo al menos 2 barricadas en el sector, y de hecho mi invitación, entre comillas, al capitán era que se dedicaran a eso, digamos, y querían apagar esas fogatas más que reprimir a un pueblo completamente pacífico y desarmado.
El carabinero Fredes, ¿qué te decía en este diálogo tenso, me imagino, en esos momentos, cuando se le explicaba esta situación o se le solicitaba el cambio tal vez de prioridades en ese momento? Exacto, aludía a las barricadas y que había sido agredido en su brazo derecho. Y ellos insisten mucho en el tema de que los derechos humanos, que nosotros bregamos por los derechos humanos solo de los civiles y no de los de ellos, pero si tú observas el panorama, digamos, de fuerzas especiales, efectivamente con el equipamiento necesario para poder sostener una situación para la cual están entrenados, versus menores de 13, 14 años, o sea, la simetría y desproporción en términos de estar preparados para enfrentar una represión es enorme. Entonces no me parece que aquello justifique la situación, y entonces el punto ahí es que la detención por manifestarse pacíficamente es algo completamente irregular, y que más que poner el acento en nuestra persona, lo hemos estado en estos días poniendo en la denuncia de que este tipo de forma de enfrentar las marchas ciudadanas y las convocatorias ciudadanas no son la forma. Yo lo decía en esa pequeña punto que hicimos que fue espontáneo cuando salimos del GOPE, que mi sensación más profunda era que Magallanes ha dado muestras en tantos momentos de la historia, pero particularmente en este, de ser capaz de marchar 5.000, 6.000, 10.000 personas pacíficamente, y el pueblo magallánico no se merece esa represión tan brutal que vivimos el sábado. Ayer también hubo detenciones de menores, y creo que hay que Carabineros debe bajar al menos un cambio en lo que está haciendo su puesta en escena con una comunidad magallánica que a lo mejor ellos no conocen, que no conocen esta tradición pacífica de los magallánicos, y que efectivamente prioricen utilizar las herramientas que tienen para apagar una barricada, si ese es el objetivo, que eso también se puede hacer sin los grados de violencia desmedida, desproporcionada que hemos visto. Y lo segundo es, insisto, solo como referencia de lo que fue la experiencia personal, pero puesta al servicio de que se entienda que esto no debe pasarle a nadie, que tus familiares no sepan a dónde te van a llevar, porque lo que corresponde es llevar a los lugares que tradicionalmente conocemos como la primera comisaría, para que se produzca, ¿cierto?, toda la tramitación necesaria. Y entonces aparece esto de que está habilitado el gimnasio del GOPE para hacer estas detenciones, que en el caso de los manifestantes obviamente nosotros consideramos arbitraria. Entonces la posibilidad de que se estén vulnerando distintos derechos humanos en Magallanes es altísima. Hemos estado en contacto con el INDH también, que ellos están monitoreando toda esta situación y ya tienen situaciones descritas y denuncias que implican que eso efectivamente ha sucedido. Y insisto, no solo para los dirigentes sindicales, sino para la comunidad. El carabinero Roberto Machuca, que es el jefe de la zona de la institución policial, ha dicho que, comillas, ella impidió el avance del carro lanzagua, se opuso al accionar policial, razón por la que fue detenida, y que justificó la detención tuya. ¿Qué te parecen las declaraciones del carabinero Machuca? Sí, yo las vi ayer, y la verdad es que en primer lugar me produjeron mucha una indignación tranquila, pero indignación al fin. También la sensación, después de escucharlo a él, además, bueno, y no solo por eso, decir que esa situación de intentar temerariamente, porque usted entenderá que con Jessica y las otras dos personas que estábamos ahí difícilmente íbamos a poder físicamente detener esta situación. El pensar que como mamá, como abuela que soy, como educadora, como dirigente sindical,
sí, 1000 veces repetiría ese acto si eso significa intentar con un granito de arena, que obviamente no se logró porque fuimos retirados de la situación, al menos intentar con un granito de arena simbolizar la necesidad de que ellos paren la mano con nuestra gente, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Sí, efectivamente ese carro lanzagua no debió haber estado detenido ahí, porque en esa esquina y en esa arteria no se estaba produciendo ningún acto de violencia, entiéndase saqueos o barricadas. Entonces, como tú decías al comienzo de tu descripción de los acontecimientos, ¿cuáles son las prioridades? Las barricadas estaban en otras cuadras y por tanto ese carro lanzaagua nos parece que nunca debió estar ahí reprimiendo a la gente que recién terminaba algunas actividades como la marcha de los tambores. ¿Te llamó la atención? Fue algo que llamó la atención, pero te lo pregunto a ti si a ti también te llamó la atención, porque en redes sociales cuando se da la información, cuando se publica el video de tu detención, la gente empieza a sorprenderse porque no solamente tú, sino que el resto de los y las detenidas fueron llevados al gimnasio de Carabineros en dependencias del GOPE en Ignacio Carrera Pinto. ¿Te llamó la atención eso, que los hayan llevado allí habiendo comisarías con calabozos para que sean llevadas las personas detenidas? ¿Te llamó la atención haber llegado al gimnasio de Carabineros en Ignacio Carrera Pinto? Yo había estado antes en contacto porque hemos estado como dirigentes sindicales no solo preocupados de nuestras demandas o de la movilización, sino también de la posibilidad y monitoreando la vulneración de derechos humanos, y había tenido conocimiento de que se estarían habilitando otros lugares de detención, cuestión que nos tiene en un estado y nos tuvo y nos tendrá en un estado permanente de monitoreo del trabajo titánico, heroico que están haciendo los funcionarios del INDH, que con pocos recursos intentan despegarse por toda la ciudad, atendiendo todas las situaciones donde se puedan estar produciendo vulneración de derechos. Pero vivirlo es otra cosa también, en el sentido de que efectivamente cuando te sacan del carro mayor donde fuimos ingresadas y luego a la tradicional y conocida Cuca por dentro, las posibilidades de ver dónde te están llevando son muy pequeñas, porque todos conocemos que las rendijas son pequeñas. Me llamó mucho la atención la velocidad, pero ya absolutamente irresponsable. Mira el detalle, la velocidad absolutamente irresponsable con que ese vehículo era conducido por un funcionario de Carabineros, una velocidad impresionante. Yo dije, este hombre va a pasar a atropellar quizás a cuánta gente en el camino, porque la verdad es que fue una velocidad impresionante. Y luego tú te vas dando cuenta, porque conoces tu ciudad, que no vas hacia la 18, que te vas enfilando hacia Cerro, y efectivamente que llegamos al GOPE, al gimnasio del GOPE, y eso, fíjate, pero eso ya es un tema más personal, pero igual le puede pasar a cualquiera. Eso aumenta la incertidumbre de tus seres queridos, de tu familia, que van todos a un lugar y no te encuentran. Le pasó a todos, obviamente, los detenidos de ese día, y eso también genera una angustia innecesaria que no corresponde que la pase ningún magallánico, ninguna magallánica, ningún joven, nadie. Doris, ayer escuché en Plaza de Armas a la coordinadora de la Mesa del Sector Público, hizo un llamado, hizo una convocatoria a la ciudadanía en general, a mantenerse en las calles, a seguir en las calles, a seguir marchando. ¿Qué pasa con la ANEF? ¿Qué pasa con el sector público en general? ¿Qué pasa hoy día? Los profesores están en paro, los asistentes de la educación también. Ustedes como funcionarios públicos están movilizados. ¿Qué pasa con los servicios? Primero, una cuestión casi técnica, ¿no? Porque la gente pregunta, ¿están atendiendo los servicios? ¿Hay turnos éticos? ¿Qué está sucediendo en eso? Y por el otro lado, una pregunta vinculada al tema ya mucho más de la coordinación de las marchas. ¿Ustedes van a seguir marchando? ¿Están en paro? ¿Cuál es el llamado, la posición en estos momentos que hacen como mesa coordinadora o como ANEF, como funcionarios públicos? Sí,
Sí, sí, bueno, nosotros como ANEF somos uno de las confederaciones que estamos sentados en nuestra mesa del sector público, que tiene 11 gremios grandes. Efectivamente, en la mesa del sector público está todo el sector salud, municipal, universidad, colegio de profesores, asistentes de la educación. Es una mesa que representa a más de 11.000 funcionarios y funcionarias públicas, y por tanto es un espacio de articulación tremendamente relevante, donde hemos ido definiendo y que está abocada a una agenda muy específica que tiene que ver con la deuda histórica, del cálculo de zona, etcétera. Pero es evidente que nosotros como sector público somos parte de un análisis mayor de la crisis de la sociedad chilena y magallánica, una crisis profunda de sentido, de desesperanza, y todo lo que hemos venido todos y todas conversando en estas semanas, y por tanto obviamente nuestra agenda sectorial, la negociación sectorial, es evidente que pasa a un segundo plano, y nos hemos ido enfocando en entender que muchas de las cosas que estamos planteando nosotros en nuestra agenda sectorial de la ANEF, en la mesa del sector público, que tienen que ver, por ejemplo, con derechos colectivos que están negados para los funcionarios públicos. Esa prohibición está radicada expresamente en la Carta Fundamental de Organización de nuestra sociedad, que es la Constitución, que expresamente prohíbe la negociación colectiva, la huelga, etcétera, y por tanto hemos ido enfocando en cambios más de carácter estructural nuestro trabajo, y por eso y esto tiene que ver, ¿cierto?, con una asamblea constituyente para una nueva constitución, y por eso es que el llamado que ha hecho la ANEF hoy día y toda la mesa del sector público es que en el día de hoy, mañana y pasado se realicen cabildos, asambleas en los distintos servicios públicos, con una metodología que ha sido definida para todo el país, donde se intentan resolver 3 preguntas fundamentales, que son las preguntas obvias que todos los chilenos y chilenas nos estamos haciendo a propósito de esta crisis. ¿Cuál es el origen de la crisis? Para poder identificar los factores fundantes de aquello, y con eso poder perfilar. Entonces, si ese análisis lo haces con claridad, pero participativamente, podrás ir encontrando las pistas que en este minuto nadie tiene de cómo salir de aquello, qué cambios fundamentales la sociedad chilena y magallánica necesita. En fin, son 3 preguntas que van en la metodología de los cabildos. Lo hemos dicho también desde el día 1, y lo mismo en esa conversación que tuvimos a la salida del GOPE con algunos medios y con la gente que estaba allí, es que una forma importante de sostener nuestra posición es no salir de las calles. Nosotros, los funcionarios públicos, no vamos a salir de las calles, o dicho de otra manera, vamos a salir de las calles con el última magallánica que desee manifestarse en las calles de Punta Arenas. No le vamos a dar paso a la represión, no le vamos a dar paso a la violencia que pueda acontecer en las calles. Ha sido una segunda declaración más ética, digamos, de que no podemos abandonar las calles. No creemos, no porque la deseemos, sino no creemos que esté normalizada la situación en el país. Creemos obviamente que fue muy interesada y sesgada la decisión de, la valoro por cierto, de levantar los estados de emergencia, pero todos sabemos que esto responde a la puesta en escena que el gobierno quiere hacer frente a la comunidad internacional, que llega hoy a ver efectivamente la situación del país. Nosotros creemos que la situación de fondo que origina este estallido social y estas movilizaciones ciudadanas están muy por lejos todavía de encontrar un cauce de salida. Estamos en plena discusión de aquello, en plena reflexión de aquello. Entonces no consideremos que esté normalizada la situación. Por tanto, en el caso de la ANEF hay un llamado hoy día. Todos los dirigentes y dirigentes de la ANEF tienen su instructivo de las actividades que hoy día hay que hacer, los cabildos. Nos sumamos ahora a la marcha del mediodía. En la tarde tenemos un cabildo amplio que organizaron los compañeros del MOP, donde vamos a reflexionar y discutir sobre asamblea constituyente, acompañados del abogado Rodolfo Saldivia, amigo también de
las causas del no más FP, y eso, y el escenario lo vamos de actividad lo vamos evaluando día a día, estamos generando, ampliando nuestra articulación como mesa del sector público a todo el mundo, los trabajadores. Sabemos que hay distintas organizaciones y eso me parece maravilloso, distintas organizaciones reunidas, pensando estos mismos temas, cuáles son las demandas más profundas y sentidas en el mundo ambiental, en el mundo de los secundarios, de los universitarios. En este minuto, o en un rato más, perdón, a las 11 en el gimnasio de la ANEF se produce la asamblea de la Universidad de Magallanes con todos sus estamentos, es interestamental. Entonces están sucediendo muchas cosas y creo finalmente que sucedan muchas cosas, que la gente, las personas, estemos todos conversando respecto de los temas de fondo que originan la movilización y cómo salimos de ella. Me parece que esa es una buena noticia y eso no se condice en nada con que eso sea acompañado por agentes del Estado que reprimen después a las comunidades en la tarde-noche. Doris Sandoval, presidenta de la ANEF, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana, Doris. Gracias a ti, Mauricio, muchas gracias, hasta luego. Que estés muy bien, chao, muy buenos días. 10:32, pausa, ya venimos.